Bienvenidos al podcast de Dysphoria Tattoo Studio, todo lo que necesitas saber sobre características, configuración y uso de equipo e insumos para tatuar, disponible en audio. Dysphoria. Hola, soy su amiga Dysphoria. En este tercer capítulo hablaremos sobre máquinas de bobinas para tatuar, la importancia de la calibración y sus ventajas, tratando 5 puntos principales desde el punto de vista de alguien como yo, que las he usado, las uso y las seguiré usando, más que por la nostalgia que estas máquinas dan, por los resultados y por el puro placer de trabajar de manera más original y artesanal. Cuando se habla de máquinas de bobinas entre personas que están empezando o pensando en aprender a tatuar, siempre hay reacciones distintas respecto al uso de las mismas. Muchos las ven como máquinas difíciles de utilizar por sus diversos componentes y por la necesidad que requieren de aprender a calibrarlas de manera correcta. Otros las ven como máquinas anticuadas y hasta como instrumentos de tortura por esos mitos y realidades aumentadas que se escuchan decir, como que estas máquinas causan más dolor y que junto con su sonido característico estresan y causa temor a muchas personas. Algunos otros solo buscan las máquinas más sencillas de utilizar para esforzarse lo menos posible y cobrar más, aún sin la responsabilidad de aprender realmente. Están aquellos que sin tener una sola idea sobre tatuaje y máquinas se basan en las opiniones de personas como las que ya mencioné, quedando más confundidos y siendo encaminados a tomar malas elecciones al escoger equipo y al comenzar a tatuar. Y estamos también quienes al pensar en comenzar a tatuar, antes que comprar equipo a ciegas o basados en prejuicios, primero buscamos tener las mínimas nociones sobre la mayoría de equipo e insumos que se utilicen hasta la fecha, así como los conocimientos o las capacidades que estos requerirán desarrollar y los resultados que estos equipos nos pueden dar. Esto lo conseguimos investigando en videos, programas, podcasts, revistas y todo medio que hable sobre tatuaje. Somos los que antes de pensar en hacernos la vida fácil, pensamos en hacer el trabajo de la mejor manera posible desde el momento de comenzar a practicar por primera vez. De esa manera, no desperdiciamos ni nuestro tiempo ni nuestro dinero, porque estaremos eligiendo equipo basados en nuestra propia opinión, basada en ejemplos y opiniones concisas. Si tú eres de estos últimos prospectos a tatuadores, vas por buen camino y este podcast es para ti. Si eres de los otros prospectos que mencioné anteriormente, aún estás a tiempo de formarte una opinión propia, más concisa, combinando lo que ya sabes o lo que sabrás con este capítulo. Es un hecho que las máquinas de bobinas son dispositivos mecánicos más complejos que las máquinas rotativas y por lo tanto, para aprender a usarlas, necesitamos conocerlas pieza por pieza y saber la función de cada una de ellas conjugada en el funcionamiento general de una máquina y con los ajustes y las características de cada uno de los componentes entre sí, que nos darán diferentes resultados, encontrando muchas combinaciones de configuraciones distintas, algo que no muchas herramientas en este u otros oficios nos ofrecen, lo que nos permitirá personalizar cada una de nuestras máquinas para los resultados más precisos que buscamos para un cierto estilo o una cierta técnica de trabajo que vayamos a emplear o con la configuración que nos guste más trabajar. Entonces, en este caso, la dificultad que puede implicar el aprender a calibrar y usar estas máquinas, sumado al desconocimiento que existe al empezar, a muchos les puede causar nervios, pero es normal, como al comenzar en cualquier oficio, mas no es algo imposible, y les puedo asegurar que vale toda la pena aprender todo sobre este tipo de máquinas, porque una vez que las dominemos, aparte de tener los mejores resultados, también tendremos la satisfacción de llamarnos artistas y de verdad hacer tatuajes de manera artesanal, alternada, ¿por qué no?, con maneras más modernas, sencillas y más rápidas de trabajar, utilizando también equipos más fáciles de usar, como son las máquinas rotativas clásicas y las máquinas tipo pen, que no requieren de demasiados conocimientos técnicos sobre las máquinas como los requieren las máquinas de bobinas. Dejando de lado lo anterior y estando claros en que si están escuchando este capítulo hasta estas alturas, es porque están decididos a utilizar este tipo de máquinas y quieren aprender
aprender todo sobre ellas para tener una formación completa e integral. Para ustedes son los siguientes puntos clave sobre este tema. La calibración adecuada de máquinas de bobinas para tatuar es crucial para obtener los mejores y más seguros resultados al trabajar, y estas son algunas de las principales razones. Número 1. Precisión en el trabajo. Algo que es obvio y que es la principal razón para calibrar nuestras máquinas es que cuando una máquina está calibrada de forma correcta nos va a garantizar mejores líneas y más definidas, sombras más suaves y atenuadas y por supuesto colores más sólidos y duraderos por la mejor y más eficiente inyección de la tinta, lo que se traduce en trabajos de mayor calidad con mucha menor irritación en la piel, evitando riesgos de curación. Número 2. Mayor control. La calibración correcta de una máquina de bobinas para cada trabajo nos permite ajustar la fuerza del golpe y la velocidad de la aguja según el tipo de trabajo que vayamos a realizar, ya sean líneas, sombras o rellenos en todas sus variantes, lo que nos dará un mayor control sobre nuestra máquina, ya que ésta será mucho más estable y consistente al trabajar, consiguiendo por seguro los efectos que deseamos en cada estilo de trabajo. Número 3. Menos fatiga. Trabajar con una máquina de bobinas bien calibrada reducirá la fatiga en nuestras manos y muñecas por la menor vibración al tatuar, y en el cliente causará menos dolor y por lo tanto menos estrés físico. De la misma forma, también sufriremos un menor estrés auditivo por el sonido más uniforme y equilibrado que una máquina calibrada emite, lo que nos permitirá como tatuadores trabajar por más tiempo y con más comodidad, y como clientes resistir trabajos y sesiones más largos sin efectos indeseados. Número 4. Mayor seguridad. Cuando una máquina de bobinas es calibrada adecuadamente, reduce en gran porcentaje el riesgo de causar lesiones en la piel de nuestros clientes, como son cortes, reventamientos de tinta, mala cicatrización y posibles infecciones, al no tener la necesidad de forzar de más la presión de la mano sobre la máquina y la aguja, ya que la máquina inyectará la tinta de manera efectiva. De esta manera no tendremos falta o exceso de profundidad de aguja y tampoco emplearemos fuerza excesiva en el golpeo, y este no será irregular al usar una buena calibración. Número 5. Ahorro de dinero. Al emplear máquinas de bobinas bien calibradas para trabajar, reduciremos costos por pérdidas en desperdicio de insumos como podrían ser tintas, agujas, puntas y grips. Cuando una máquina trabaja de manera correcta, no desperdicia tinta porque la emplea de una manera efectiva. Al ajustar una máquina, no desperdicia agujas ni puntas o grips porque al tener un funcionamiento uniforme y afinado, reduce la posibilidad de que dichos componentes sufran un desgaste irregular. La correcta calibración de nuestras máquinas de bobinas evitarán desgaste y daño total en muchos de los componentes, como podrían ser las bobinas, el capacitor y los flejes. Así que tener esto en cuenta nos ahorrará a corto, mediano o largo plazo bastante dinero. Estos aspectos son muy importantes para tener claro por qué es conveniente aprender a calibrar y utilizar de manera correcta y eficaz nuestras máquinas de bobinas, pero también son aspectos que muy pocos mencionan o toman en cuenta al aprender, al enseñar o al trabajar. Espero haber sintetizado esta información de forma que me haya dado a entender y logre ayudarlos en su proceso de aprendizaje, práctica o crecimiento personal como tatuadores que, a pesar de ser profesionales, recién se inicien en este mundo de las máquinas de bobinas para tatuar. Les agradezco haber escuchado mi podcast hasta el final. Nos escuchamos en un próximo capítulo. Gracias y hasta la próxima.